Muy bien, amigos y amigas, pues una vez que conocemos qué es una impresora, qué la compone, cuáles son sus partes, etc., vamos a ver cómo trabajar con ella desde nuestro ordenador, nuestro Windows, nuestro PC. Para ello, nos vamos, como siempre, a nuestro escritorio. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es localizar dónde se encuentra toda la configuración de nuestra impresora. Para ello, nos vamos, como siempre, a nuestro botón de inicio. Y dentro de nuestro botón inicio, bien, si tenemos aquí el icono de configuración anclado, y si no, en todas las aplicaciones buscamos la letra C y nos vamos a configuración. Aquí se va a abrir nuestro antiguo panel de control, como recordáis, donde configuramos todos los dispositivos y todos los elementos, tanto visuales como físicos, de nuestro PC. En concreto, a nosotros el apartado que nos interesa es el de las impresoras. Por lo tanto, tenemos que irnos dentro del panel de la izquierda a Bluetooth y dispositivos. Aquí vamos a encontrar todos los dispositivos que se pueden comunicar con nuestro equipo, bien sea mediante la tecnología Bluetooth o mediante cualquier otra tecnología. Y aquí en concreto vamos a encontrar impresoras y escáneres. Como habéis podido ver, hoy en día prácticamente las impresoras son multifunción, es decir, incorporan tanto la parte para imprimir documentos como la parte para poder escanearlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que podemos adquirir los dos dispositivos por separado, tener por un lado impresoras y por otro lado escáneres. ¿Cuándo nos puede interesar esta opción? Bien, pues cuando dediquemos o cuando necesitemos una impresora de muy alta resolución o muy profesional, como las que se utilizan en las imprentas para papelería, cartelería grande, etc., o un escáner muy profesional cuando sea a lo mejor un tipo de escáner que sea 3D, un escáner que sea muy específico o un escáner para una tarea muy concreta. Así que nosotros vamos a pulsar aquí donde pone impresoras y escáneres. Lo primero que nos vamos a encontrar, como podéis ver, en mi caso, es que yo ya dispongo de una serie de impresoras instaladas. Tenemos, por un lado, una DeskJet 360, que es la que habéis visto anteriormente, y la HP DeskJet 360 Series, que es la misma impresora, solo que con dos nombres diferentes. Tenemos una opción que es Microsoft Print to PDF o Print to PDF, que me lo ha adquirido, como sabéis que este es un Windows que está funcionando dentro de un ordenador Mac, me lo ha adquirido de la parte de Mac, con lo cual este vamos a hacer como que no existe. Si son interesantes, dos opciones. Primero, esta de aquí nos va a permitir imprimir un documento a PDF, es decir, no imprimir en papel físico, sino que, por ejemplo, si encontramos una página web, si encontramos una imagen, un dibujo, si encontramos un texto o hemos redactado nuestro currículum, un parte de trabajo, una hoja de citas, una hoja de cálculo, etc., y no queremos imprimirlas en un papel porque la vamos a enviar por correo electrónico y no sabemos si esa persona dispone en su ordenador del mismo programa con el que yo lo he creado, tenéis que recordar que cada vez que yo creo un documento en mi ordenador, uso una aplicación o programa. Si yo he creado un documento con Microsoft Word, el procesador de textos, o he creado un diseño con Adobe Photoshop, si yo le mando ese documento tal cual a otra persona, si esa persona, por ejemplo, no dispone de Adobe Photoshop o de un programa compatible que pueda leer ese tipo de archivos, no va a poder visualizar el contenido. De esa forma, ¿qué se fabricó o qué se inventó para que hubiese un estándar que todo el mundo pudiese ver? Pues se creó el estándar PDF, Portable Document Format, o formato portable de documento. Es un formato tan extendido que cualquier equipo, sea Macintosh, sea Windows, sea Linux o sea de cualquier tipo de sistema operativo, va a poder leer por defecto. Pues bien, una solución que tenemos para el caso de que queremos, por ejemplo, enviar un documento y que nadie lo modifique, o enviar un documento y que todo el mundo pueda leerlo, es enviarlo en formato PDF. Con lo cual, nosotros tenemos la opción de imprimir ese documento y lo que nos va a hacer es crear un archivo en el escritorio, en la carpeta documentos o donde nosotros queramos en formato PDF.
Lo veremos un poquito más adelante con un ejemplo. Y aquí, si os dais cuenta, me aparecen las impresoras que yo tengo. ¿Por qué me aparecen? Pues porque yo ya las tenía agregadas. Entonces, esto nos va a servir, por ejemplo, para hacer una tarea muy sencilla, que es eliminarlas. Y así aprenderéis cómo podemos eliminar una impresora, bien porque se nos ha estropeado, bien porque ya no disponemos de ella, o bien porque nos hemos mudado a otro sitio donde ya no existe, otra oficina, donde ya no existe ese tipo de impresora. ¿Para qué vamos a tenerla si ya no la vamos a usar más? Voy a aprovechar este momento para enseñaros una cosa, y es que siempre que vayamos a hacer algún tipo de modificación importante en nuestro equipo, bueno, en este caso realmente no es algo muy importante, es una impresora que siempre tendría solución, pero cuando queramos hacer alguna tarea en la cual tenemos miedo de que pueda pasar algo o que podemos borrar algo por accidente o algo que sea muy grave, podemos crear lo que se llaman puntos de restauración. Un punto de restauración no es ni más ni menos que una imagen o una fotografía de nuestro equipo en el momento actual, antes de hacer nada, que nos va a permitir que si en el paso siguiente cometemos algún tipo de error o hacemos algo que dañe nuestro equipo, podamos revertirlo al estado anterior y dejarlo tal y como lo teníamos. De esa forma podemos operar siempre con mucha más tranquilidad. ¿Cómo podemos acceder para crear un punto de restauración? Pues la opción más fácil es, una vez que estamos aquí dentro de nuestra configuración, pinchamos en la barra de búsqueda y ponemos punto de restauración. Y veis que ya automáticamente me lo ha encontrado aquí, crear un punto de restauración. Si yo le doy, me va a abrir esta ventanita que encontráis aquí. En esta ventanita nos vamos a fijar en lo siguiente, y es que tenemos la pestaña de protección del sistema, que nos permite deshacer cambios no deseados en el sistema. Es decir, que si nos equivocamos o hacemos algo de manera incorrecta, podamos deshacerlo. Fijaos que aquí tenemos la opción de restaurarlo. Restaurarlo es en el caso de que nos falle. Nosotros lo que tenemos que fijarnos, por un lado, es que nuestro disco duro, nuestro disco interno donde se almacena la información, tiene activada esa protección. Segundo, nos dice que establezcamos la configuración de restauración, administremos el espacio en disco y eliminemos puntos de restauración. Es decir, si yo he creado un punto de restauración hoy, mañana creo otro, pasado creo otro, al final voy a tener muchos y todo eso me consume espacio. Si al cabo de un mes mi equipo me está funcionando perfectamente, yo puedo borrar todos aquellos puntos de restauración que sean más antiguos, porque ya no los necesito, porque ya mi equipo está funcionando correctamente y no voy a dejarlo como estaba hace un mes porque perdería mucha información. Entonces, aquí en configurar es donde podemos ver si queremos activar la protección del sistema o deshabilitarla y el espacio que queremos asignar, en este caso un 4%, y aquí en eliminar podemos borrar todos los puntos de restauración de esta unidad. Nuestro caso en concreto va a ser crear un punto de restauración ahora, para aquellas unidades que tienen activado esa protección. Si le damos a crear, fijaos que nos pregunta, crea el punto de restauración y que le pongamos un nombre. Yo, más que un nombre, le voy a poner la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo decir, ay, mi equipo funcionaba perfectamente hasta ayer o hasta hoy, y volver siempre a ese estado. Por lo tanto, le voy a poner la fecha de hoy, que es 28/07/2023. Y le doy a crear. Fijaos que comienza una barra de progreso que lo que va a hacer es almacenar los ajustes del sistema, la configuración del sistema, las aplicaciones que en teoría estaban instaladas, la estructura de carpetas, etc., de forma que si el sistema fallara pudiéramos volver a como lo teníamos anteriormente. Y nos dice que ya ha sido creado correctamente. Le damos a cerrar, a aceptar y ya tenemos la tranquilidad de que hemos creado un punto de restauración. Si yo ahora, por ejemplo, aquí vuelvo de nuevo a punto de restauración y yo le doy a restaurar sistema,
fijaos que se me abre una ventana en la que me va a permitir restaurar o bien a la restauración recomendada, es decir, del 26 del 07 de 2023 a las 7:30 de la tarde, cuando se hizo una instalación de módulos de Windows, o bien elegir otro punto de restauración, con lo cual si le doy a siguiente yo puedo elegir el que he creado hoy, que es manual. Fijaos que normalmente el sistema es inteligente y cuando aplica actualizaciones de Windows o actualizaciones importantes suele crear de forma automática una restauración o un punto de restauración por si fallara esa actualización del sistema, ¿vale? Entonces nosotros aquí elegiríamos la que queremos, le daríamos a siguiente y completaríamos esa restauración. Bien, ya tenemos nuestro sistema protegido en caso de que pase algo. Ahora sí que podríamos venirnos a nuestros dispositivos, a nuestras impresoras y decir que vamos a eliminar aquellas que no necesitamos. Resulta que nos hemos mudado, hemos cambiado de oficina o la impresora que teníamos era tan antigua que la hemos cambiado por una nueva y queremos eliminar de toda la lista estas que tenemos aquí. Pues es tan sencillo como pulsar aquí en ellas y decirle quitar. Fijaos que aquí me dice cuándo fue el último uso que yo le di a esa impresora. Vamos a darle a quitar. Y esta de aquí le damos también a quitar. En este momento nuestro equipo es incapaz de imprimir en papel porque no tenemos asociada ninguna impresora física que nos permita enviar la información y sacarla en un documento de papel. Lo único que podríamos hacer es imprimir en formato PDF. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir la nueva impresora que nos hemos comprado o la nueva impresora que tenemos para hacerla funcionar directamente con Windows. A la hora de agregar una impresora para poder trabajar con ella, nos vamos a encontrar normalmente dos tipos de impresoras. Las impresoras de chorro de tinta y las impresoras láser. Las impresoras de chorro de tinta suelen ser las más económicas y más comunes y las impresoras láser suelen ser un poco más caras porque funcionan con otro tipo de sistemas, con tóner. Las de tinta funcionan con unos cartuchitos que pueden ser negros o pueden ser de color, ya dependiendo de si queremos imprimir en blanco y negro o en color. Y las impresoras láser, de la misma manera, incorporan toners que pueden ser en blanco y negro o toners que pueden tener color. En la última parte de este tema os hablaré de las ventajas, desventajas, inconvenientes, etcétera, que tienen unas y otras. Aquí simplemente recordaros que dentro de esos dos tipos de impresoras pueden ser que sean impresoras más antiguas o que sean impresoras con una tecnología más moderna. ¿Cuál es la diferencia? Pues la principal diferencia que encontramos hoy en día es que la mayoría de las impresoras que compramos son impresoras inalámbricas o son impresoras multifunción, es decir, que hacen varias cosas a la vez. Voy a hablar principalmente de las impresoras de uso doméstico, que suelen ser las impresoras de tinta. Normalmente, si os dais cuenta, en las grandes oficinas donde se imprime muchísimo, despachos, centros de salud, etc., lo que vais a encontrar suelen ser las impresoras láser, porque a la larga resultan más económicas si hay mucho volumen de impresión. Nosotros en casa normalmente no solemos estar continuamente imprimiendo documentos. Así que la mayoría de la gente opta por comprar impresoras de chorro de tinta. Si esa impresora es una impresora relativamente moderna, no va a necesitar que la conectemos directamente con un cable al ordenador. ¿Se puede hacer? Por supuesto, pero estas impresoras vienen ya preparadas para poder conectarse al router que tenemos en casa y por consiguiente, una vez que se conecte a la red Wi-Fi que tenemos, va a poder ser detectada por cualquier dispositivo que tengamos, no solo nuestro ordenador, sino nuestro teléfono móvil, nuestra tablet, etc. Esa es la principal ventaja que tienen las impresoras inalámbricas, pero no queda solo ahí ese detalle, sino que lo bueno de una impresora inalámbrica es que si yo la dejo encendida y está conectada a la red Wi-Fi y yo estoy fuera de casa, yo puedo de forma remota
enviar a imprimir un documento y automáticamente va a salir en casa, y cuando yo llegue a casa lo voy a tener ya directamente impreso. En el caso de que tengamos una impresora que tiene una tecnología más antigua, es decir, una impresora que solo se conecta a través del puerto USB, vamos a necesitar seguir una serie de pasos para poder configurarla. Normalmente los pasos a seguir en el caso de que sea una impresora antigua USB antiguamente eran los siguientes, y consistía en que la impresora te venía con un disco, un CD, el cual nosotros poníamos en el ordenador y ejecutábamos el programa de instalación. El programa de instalación venía ya preparado para el modelo específico de impresora que tenemos. Y en uno de los pasos nos decía: ahora enciende tu impresora y conecta el cable al ordenador. Entonces, el ordenador ya tenía preparado, digamos, el software o los controladores para poder comunicarse y reconocer a la impresora, de forma que en el momento de conectarla decía: ahora la he visto, es esta. Y entonces seguía el proceso de instalación de forma automática. Y en el último paso, cuando finalizaba ese asistente, ya teníamos nuestra impresora aquí, en la página de impresoras. Pero ¿qué pasaba si el CD que venía estaba dañado o no lo encontrábamos o algo así? Pues bueno, no había problema, porque siempre podíamos irnos a la página del fabricante, buscar el modelo de nuestra impresora y descargar desde internet todo ese software o ese programa que nos permitía instalar la impresora. ¿De acuerdo? Esto es para que os hagáis una idea de cómo funcionaba antiguamente. Nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer ahora con la impresora inalámbrica para que veáis cómo funciona. El primer paso que yo voy a hacer aquí en este caso es, si quiero agregar un dispositivo, lo que voy a tener que hacer es encender la impresora. Fijaos cómo al darle a agregar está intentando buscar una impresora o un escáner, es decir, está rastreando nuestra red Wi-Fi a ver si encuentra algo, pero mi impresora está apagada, por lo tanto no la va a encontrar y me daría la opción de agregarla manualmente. Voy a pararlo y lo que voy a hacer es encender la impresora. Cuando pulso el botón de encendido de la impresora, lo que va a hacer la impresora primero es hacer un chequeo para comprobar que no está atascada, que no hay problemas, que tiene tinta suficiente, va a mover los cabezales para limpiarlos, etc. Y son los ruiditos que vamos a ir escuchando cuando se enciende la impresora. Una vez que la impresora ya está encendida y preparada, es cuando nosotros le vamos a decir actualizar. Y fijaos cómo por defecto me acaba de encontrar en un segundo la impresora. La impresora HP DeskJet 3630 serie 7873FB. Si esta es mi impresora, pues entonces yo le doy a agregar dispositivo. Se va a conectar a la impresora y empezaría a configurarse. Ahora está instalando lo que os comenté antes. Está instalando esos drivers, esos pequeños ficheritos que van a permitir a Windows comunicarse con la impresora y enviarle la información para que pueda imprimirla en papel, en el tipo de papel que queramos, en el color que queramos, con la calidad que queramos, etc. Así que ya tenemos nuestra impresora, como veis aquí, agregada. ¿La veis? Y tendríamos nuestra impresora, la impresora PDF, y esta que hemos dicho que no le vamos a hacer caso porque viene del Mac. Muy bien, ahora que tengo mi impresora instalada, ¿qué puedo hacer o qué puedo ver yo aquí dentro de ella? Porque una de las cosas que más encontramos cuando vamos a cualquier sitio, si os habéis dado cuenta, es que muchas veces vamos a una oficina, vamos al centro de salud, nos tienen que imprimir un informe, le dan a imprimir y ahí no pasa nada, no sale ningún papel por la impresora. Y empieza la persona a decir, a ver, ¿por qué esto no imprime? Le da una vez, le da otra vez, le da otra vez, le da otra vez, ¿por dónde ha salido? Empieza a preguntar y es un poco lío. Yo os voy a enseñar cómo en ese momento saber dónde estamos mandando nosotros esa información, cómo podemos solucionarla y cómo podemos determinar cuál es el problema que en principio está afectando a nuestra impresora.
Quiero que veáis, cuando yo he entrado dentro de las características de mi impresora, que me aparecen tres pestañas diferentes. Una es la configuración de la impresora, donde yo voy a configurar todas sus propiedades. Segundo, la configuración del escáner. Como habéis visto, mi impresora es una impresora que tiene un escáner y por lo tanto me va a servir para escanear tanto documentos como para hacer fotocopias de ellos. Aquí configuraría esas opciones de mi escáner. Y aquí, bueno, me ha repetido la configuración del escáner. Si nos venimos aquí donde dice más información, lo que vamos a encontrar es los detalles de nuestra impresora. Si os fijáis, si abrimos el desplegable, nos vamos a encontrar cuál es el fabricante, HP, el modelo, Microsoft IPP Class Driver, el número de modelo, tipo de impresora, etcétera, la dirección IP que le ha asociado el router de casa, el número de serie de la impresora, el identificador, la dirección IP. Bien, vayamos por partes. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí es abrir la cola de impresión. ¿Qué es la cola de impresión? Bien, imaginaos una cinta mecánica que va avanzando. O imaginaos la cola del supermercado, de la caja. Una cola es un sistema que lleva un orden. El orden suele ser el primero que llega es el primero que sale. El primero que está en la cola es el primero que se atiende. Cuando se ha atendido, pasa al siguiente. Una vez que se ha atendido al siguiente y pasa, va el siguiente. Y así va avanzando la cola. Pues en informática es exactamente igual. Cuando yo mando un archivo a imprimir, ese archivo llega a la cola de la impresora. Y la impresora dice, vale, tú eres el primer documento que tengo que imprimir. Si vuelvo a darle a imprimir a otro documento, ese documento, como ya hay uno delante, tiene que esperar a que termine de imprimirse para poder ser impreso. Y se quedaría el segundo de la cola. Y así sucesivamente a todos los documentos que yo le dé a imprimir. Por eso, cuando vamos a cualquier sitio y vemos que alguien nos imprime un documento y no sale, lo primero que hace esa persona dice, uy, qué raro que no imprime. Voy a darle otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso realmente no es una solución, porque lo que estamos haciendo es mandar a la cola de la impresora el mismo documento muchas veces. Entonces luego nos damos cuenta cuando va a imprimir y dice, uy, me está saliendo muchas veces repetido. Evidentemente te está saliendo repetido porque le has dado muchas veces a imprimir y has colocado el mismo documento en la cola varias veces. Entonces cuando imprime el primero, volverá a imprimir el segundo y el tercero y el cuarto y así tantas veces como le hayas dado. En el caso, por ejemplo, de que nosotros no tengamos ningún documento en la cola, es decir, que la cajera del supermercado no tenga a nadie esperando para pagar, nos aparecerá esto de aquí, una ventanita que nos dice que no hay trabajos de impresión, es decir, la impresora está esperando, tranquila. Aquí vemos la impresora que tenemos y podemos ver las diferentes colas para cada una de las impresoras. Igual que en el supermercado puede haber varias cajas, pues aquí podemos ver cuántas colas hay para cada una de las impresoras. Evidentemente habrá una cola por cada impresora. Por defecto tenemos marcada nuestra impresora física, la de papel, y nos dice que no hay nada pendiente de imprimir, lo cual es correcto porque no hemos mandado nada a imprimir. Y aquí tenemos unos puntos suspensivos que simplemente nos indican información adicional de esta ventana. Si yo cojo, por ejemplo, un documento, recordad que si en algún momento tocáis algo y desaparecen estos menús de la barra lateral o algo así, dentro del menú Ver, en Mostrar, tenemos la opción de decirle si queremos ver o no el panel de navegación, que es el lateral, y dentro del panel podemos decirle que nos muestre extensiones de archivos, etcétera, panel de vista previa. Son distintos paneles que podemos ver en nuestra ventana, que nos van a mostrar más información, ¿vale? Es simplemente a título de curiosidad para que lo sepáis. No sé si tenemos algo en documentos. Tenemos aquí
un documento que se ve que utilizamos en su momento que pone definición de cáncer. Si yo lo abro, vemos que es un documento PDF, acá lo tenemos, y es un documento que tiene 34 páginas, ¿vale? Entonces, yo ahora mismo en mi impresora no tengo puesto ninguna hoja de papel. Pero ¿qué pasa si yo ahora mismo cojo y quiero imprimir este documento? Fijaos, tengo aquí imprimir. Si le doy a imprimir, ahora mismo Windows está diciendo, tengo un documento, ese documento me han mandado que lo imprima. ¿Que lo imprima dónde? Pues nos abre la ventana de las impresoras y nos dice, imprimir 34 hojas. Luego ya sabemos que vamos a necesitar muchas hojas de papel. Nos va a preguntar cuántas copias queremos hacer de este documento. Si solo queremos una copia, pues evidentemente imprimirá 34 hojas. Si queremos 2 copias de cada página, hará 2 impresiones, con lo cual al final tendremos 68 hojas. Podemos decirle si queremos que lo imprima en vertical o que lo imprima en horizontal, con lo cual en el documento, en el folio que tengamos en la impresora, nos lo va a imprimir o bien de una manera o bien de otra. Va a cambiar la disposición del papel. Evidentemente tendremos que usar la disposición que nos resulte más cómoda para leerlo y que haga un mejor aprovechamiento del papel. Podemos decirle qué páginas son las que queremos imprimir. No tenemos por qué imprimir todas las 34 páginas. Evidentemente, por defecto, nos va a proponer todas, porque si yo quiero imprimir un documento, lo más lógico es que ese documento sea completo. Pero podemos decirle que solo queremos que imprima las páginas impares. Y como cada página va a ir numerada, son 34 hojas, la 1, la 2, la 3, pues solo iría imprimiendo las páginas impares, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, etc. Podemos decirle que solo imprima las páginas pares, que nos van a aparecer aquí, y en tal caso tenemos 17 hojas. O podemos decirle aquí, fijaos, que queremos imprimir un rango de hojas. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, me voy a fijar para que lo entendáis en este ejemplo que pone aquí. ¿Qué es lo que significa esto? 1-5,8, 11-13. Pues esto significa que me va a imprimir desde la página 1 a la 5, ambas inclusive, la 1, 2, 3, 4 y 5. Además, va a saltar el resto hasta llegar a la página 8, que también me la va a imprimir, con lo cual ya tendríamos también la página 8, ya van 6 páginas. Y luego de la 11 a la 13, es decir, la 11, la 12 y la 13, con lo cual, si lo dejamos tal cual, estaríamos imprimiendo 9 páginas en total. Es decir, fijaos, 1 a 5, 8, 11-13. ¿Lo veis? 9 hojas de papel. Y aquí me hace una vista previa de cuáles son todas las páginas que se van a imprimir, para que yo tenga la garantía de que realmente son las que yo quiero. Puedo revisarlas antes de imprimirla. Aquí me va a preguntar si quiero imprimirlas en color o en blanco y negro. A ver, si el documento es un documento que lo único que tiene en color son las direcciones de correo electrónico, no hay fotografías, etc., pues lo lógico es que lo imprimamos en blanco y negro. Si es una fotografía porque queremos enmarcarla y porque queremos que quede bonita, o es un diseño que queremos mostrar en una presentación para varias personas, o es por ejemplo la carta de un menú, o es algo visual que necesitamos comprobar cómo va a quedar realmente, pues entonces podríamos escoger la opción de color. Ya sea color o blanco y negro, vamos a tener incluso más opciones de configuración. Y en más opciones de configuración podemos escoger el tamaño de papel. El tamaño de papel, si os dais cuenta, aparecen muchos. Normalmente el formato de papel más extendido es el formato de papel A4. A4 es el típico que llamamos folio. Cuanto más grande es el número, A5, más pequeño es el tamaño de ese documento o de ese papel. Y cuanto más pequeño es el número, A3, A2,
A1, más grande es el tamaño de ese papel. Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es la limitación física de nuestra impresora. Si nuestra impresora, la boca o el agujero o la rendija sobre la cual colocamos el papel tiene un ancho que no supera el A4, nunca vamos a poder meter un documento o una hoja de papel de tamaño mayor. Normalmente las impresoras suelen tener unas dimensiones de A4, A3, suelen ser un poquito más grandes y traen un deslizador que veréis que es el que nos permite ajustar el tamaño del papel. Luego aparecen pues tipo carta, podemos imprimir sobres, podemos introducir en nuestra impresora sobres, podemos introducir folios con pegatinas que luego pegamos en nuestros sobres, etc. O podemos seleccionar modelos o tipos internacionales, como veis aquí, ¿vale? Pero ya os digo, normalmente vamos a necesitar un documento A4, que va a ser por defecto el que tenemos. Luego tenemos las opciones de la escala. Aquí es un documento de texto y evidentemente se va a ajustar al área de la impresión. Es decir, si este documento ha sido creado en un procesador de texto indicando que se va a crear en un A4, pues evidentemente va a coincidir con la hoja de papel que pongamos en la impresora. Pero si yo, por ejemplo, este documento lo he diseñado o es una foto que me he bajado de internet que es más pequeña que un folio, yo tengo la opción de decirle que me la ajuste al área de impresión, que la imprima a tamaño real, con lo cual si es una fotografía y esa fotografía ocupa, por poner un ejemplo, 5 centímetros por 5 centímetros, pues en el folio va a ocupar 5 centímetros por 5 centímetros, mientras que con ajustar al área de impresión la va a agrandar. O puedo ponerle aquí qué porcentaje es el que yo quiero que tenga. Si le pongo un 50%, pues como veis, se va a ajustar a un 50% del tamaño del papel. ¿Entendéis? Si es una fotografía que es muy grande y es más grande que el tamaño de un folio, yo puedo decirle o bien que me la ajuste al área de impresión o bien que me la imprima a un tanto por ciento más pequeño que el folio. Por ejemplo, si sé que la foto es el doble de grande que un folio, pues le diría que me la imprima al 50%. La siguiente opción de páginas por hoja nos va a permitir indicar si en una de las caras del folio queremos imprimir una de las páginas que tenemos en la pantalla o más de una. Podemos especificar hasta 16. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo elijo 2, lo que va a hacer el sistema es 2 páginas en un mismo folio. O sea, cuando yo lo saque por impresora, en esa impresión van a salir 2. Si cojo 4, pues si os fijáis, me va a colocar el documento en vertical con 4 de las páginas, con lo cual ya solo voy a necesitar 3 hojas de papel. Pero evidentemente voy a necesitar posiblemente gafas para poder leer esto, porque la letra va a ser mucho más reducida. Y por último tenemos una opción que es la calidad con la que queremos imprimir, que normalmente se mide en puntos por pulgada, que es una medida internacional que define la calidad. Cuando nosotros vemos una imagen en la pantalla, para que sea visible y agradable a nuestro ojo y no aparezca pixelada, es decir, que se vea nítida, normalmente en la pantalla solemos tener 72 puntos por pulgada. Quiere decir que en cada pulgada, que es una unidad de medida, hay 72 puntos de color o de blanco y negro. A la hora de imprimir se requiere mucha más resolución, mucha más calidad, puesto que es un papel. Entonces lo que sucede es que nosotros imprimimos normalmente a 300 puntos por pulgada cuando se trata de una fotografía. ¿Para qué? Para que tenga esa calidad fotográfica. Depende de la impresora si alcanza o no alcanza este tipo de resoluciones. O sea, ya depende si es un modelo más antiguo o más nuevo. Si os dais cuenta, mi impresora en cuestión me permite 300 y 600 puntos por pulgada. ¿Qué significa esto? Que cuanto más puntos por pulgada le ponga,
más calidad va a tener en el papel y evidentemente más tinta va a gastar. Para un documento de texto normal, una hoja que escribimos, una carta o cualquier cosita así, realmente no necesitamos ni siquiera 300 puntos por pulgada. Podríamos imprimir con mucha menor calidad, 72. Y por último tenemos aquí una opción que nos permite usar el antiguo diálogo de sistema. Es decir, cuando pinchamos aquí, lo que nos abre es el antiguo cuadro de Windows, que básicamente tiene las mismas opciones, la orientación, el número de copias que queremos, el método de color, si lo queremos en color, escala de grises o monocromático, si queremos todas las impresoras o personalizadas, o más configuraciones donde aquí podemos ver en papel calidad, donde aquí podemos ver en presentación si la queremos en formato vertical, el orden de las páginas, ascendente o descendente, es decir, si queremos que se imprima desde la 1 en adelante o desde la última hacia la 1. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo imprimo desde la última hacia la primera, cuando me vaya luego a la impresora a recoger todos los papeles, van a estar ordenados, no tengo que ordenarlos. Mientras que si imprimo desde la 1 en adelante, me imprimirá la 1, encima saldrá el folio de la 2, encima el 3, el 4, el 5, y cuando los coja tendré yo que ordenarlos para que estén del 1 en adelante. Tenemos opciones avanzadas que vemos aquí, donde podemos ver lo mismo, la calidad, 300×300, 600×600, y aquí, en más configuraciones estábamos. En papel calidad es donde podemos decirle origen del papel y nos pone selección automática. Bien, hay muchas impresoras que permiten introducir el papel por diferentes partes. Tienen varias bandejas de papel. La principal y otras que pueden estar destinadas, por ejemplo, para sobres o para papel mucho más grande o cosas así. Pues aquí nosotros podemos decirle que seleccione automáticamente de dónde queremos que coja el papel o bien que lo coja siempre de la bandeja principal. Si hubiese más de una bandeja, pues entonces yo seleccionaría la bandeja que yo quiera en función de lo que yo quiero imprimir, si son hojas más grandes o bien hojas más pequeñas. Aquí vemos la configuración de la calidad, que nos va a permitir más opciones que las que habíamos visto en el cuadro de diálogo anterior. Esas opciones son, por ejemplo, calidad la mejor, calidad borrador y calidad óptima. Si yo lo que necesito es imprimir un documento para mí, por tenerlo, porque es, por ejemplo, el billete de un vuelo, o porque es un documento que lo he impreso para luego leerlo, o para anotar, o cositas así, la calidad borrador va a ser mucho más rápida a la hora de imprimir y me va a consumir menos tinta. La calidad mejor, pues me va a ofrecer, por supuesto, una mejor calidad, va a tardar un poquito más en imprimir y me va a consumir también un poquito más de tinta. Y la calidad óptima es la que yo usaría en el caso de que quisiera imprimir una fotografía, porque quiero luego ponerla en el marco de un cuadro. Pero para eso tendría yo que saber qué tipo de papel es el que le voy a poner a mi impresora. Y es que si vais a los centros comerciales, tiendas de impresión, papelerías, etc., vais a encontrar que hay muchos tipos de papeles para impresoras o para escribir. Tenemos el papel común, que es el que encontramos, los folios normales, el papel común. El papel satinado, que es un papel que tiene brillo, que lo tocamos por la superficie y es como más suave. Y luego tenemos el papel fotográfico, que el papel fotográfico es un papel más grueso y si recordáis las antiguas fotografías que sacamos con nuestras cámaras, pues es ese tipo de papel. Es más caro y viene con unas medidas que son las estándares para imprimir para cuadros. Podemos encontrar papel fotográfico que viene ya con la medida para ponerlo en un determinado tipo de cuadro, 8×10, 10×15, etc. O incluso podemos encontrar papel fotográfico de tamaño A4, que podemos usar para imprimir en ese papel más de una fotografía, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a imprimir algo que no es nada importante,
lo que yo haría sería papel común, borrador y en blanco y negro. Pero si lo que voy a hacer es que ya he encontrado, he tocado o he visto una foto que me encanta y la quiero imprimir para tenerla en un cuadro, porque es la foto de mi hijo o de mi hija o de mi nieto o de una celebración importante o del nacimiento o una foto de familia y quiero tenerla impresa para ponerla en el salón, por ejemplo, pues entonces yo le diría papel fotográfico, calidad óptima y color. Y si me voy a opciones avanzadas me va a abrir de nuevo lo mismo, donde yo aquí en calidad pues sí podría poner 600 por 600, los 600 puntos por pulgada. Esas son las opciones que nosotros configuraríamos a la hora de imprimir. ¿Vale? Entonces, si volvemos de nuevo a imprimir y nos abre el cuadro de diálogo normal, si yo aquí, por ejemplo, en blanco y negro, ¿veis? Aquí lo que me aparece es mucho más visual, mucho más intuitivo y mucho más claro. Si yo le doy ahora a imprimir, fijaos en lo que pasa. Voy a poner solo una página. La página 1. ¿Veis? Al poner solo la página 1 me va a decir que se va a imprimir únicamente una hoja de papel. Y le voy a dar a imprimir. Ahora el ordenador está, si os fijáis aquí, en la cola de impresión está recogiendo primero el documento que yo le he mandado, el número de páginas, etc. Y fijaos lo que me pone en la cola. Ahora mismo, no sé si escucháis, ese ruido que se escucha es mi impresora. Ahora mismo mi impresora, es decir, acaba de llegar la cajera a su caja, estoy yo en la cola y va a ir a cobrarme. El problema es que mi impresora no tiene papel. Como no tiene papel, no puede imprimirse. Es como si la cajera se pone en la máquina y resulta que el ordenador que tiene no funciona. Entonces, fijaos que me parece un error aquí. ¿Y qué me dice este error? Fijaos, la barra se me ha puesto en rojo para empezar. Eso ya me indica que no ha podido imprimir. ¿Vale? Entonces yo miro y digo, qué raro, no ha salido nada por la impresora. No me he dado cuenta que no tengo papel. Así que digo, bueno, voy a imprimirlo otra vez. Me vengo aquí, le digo de nuevo lo mismo, tal, solo la página 1. Vamos a imprimirla en blanco y negro, imprimir. Y me vuelve a aparecer aquí esta notificación que me dice que la impresora no tiene papel, pero yo no me he dado cuenta de esta notificación porque ha salido, porque la he cerrado, por el motivo que sea. Pero fijaos lo que tengo yo ahora en la cola de impresión. Es lo que os comentaba antes. Ahora en la cola del supermercado hay 2 personas esperando. En mi caso hay 2 documentos esperando. Si yo ahora pongo papel a mi impresora y le digo coge el papel, me va a imprimir 2 veces el mismo documento. ¿Por qué? Porque lo tengo 2 veces en la cola. Este es uno de los principales errores que encontramos cuando estamos imprimiendo, y es que a lo mejor la impresora, aunque tenga papel, el rodillo que absorbe el papel no lo ha agarrado bien, no ha conseguido coger ese papel para imprimir, hace el ruido pero no imprime, y tú mires y dices, pero si tiene papel, ¿por qué no imprime? Pues es simplemente porque a lo mejor, por el motivo que sea, quizás está muy desgastado, quizás los folios están pegados unos a otros. Por eso cuando se mete papel en la impresora se suelen mover un poquito los folios para que cojan aire y no estén pegados. Entonces el rodillo no ha podido absorber bien el papel y por consiguiente no puede empezar a imprimir. Y nosotros cogemos, miramos si tiene papel y empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasa? Que esto no imprime. Bueno, pues antes de decir esto no imprime, ya hemos aprendido cómo o qué es lo que pasa o cómo saber por qué no imprime. Fijaos lo que me dice aquí, error y estado desconocido, ¿vale? Y aquí tengo unos puntos suspensivos que me dicen pausar todo, reanudar todo o cancelar todas. Bien, si yo le digo reanudar todo pero no he solucionado el problema del papel, va a intentar imprimir de nuevo. Y como no hay papel, no va a hacer nada, por más que yo intente reanudar la impresión,
porque no he solucionado el origen del problema, que es que no hay papel en la impresora, y hasta que no ponga papel en la impresora no voy a poder solucionarlo. Imaginaos que me he dado cuenta de que mi error es precisamente que no tengo papel. Entonces me vengo a la cola de impresión y digo, bueno, no quiero quitarlos todos, solo quiero quitar los que he repetido, porque si me vuelvo a darle aquí a imprimir y me vengo de nuevo a la cola de impresión, ya tengo 3. Este que fue el primero de la cola, que dio error, este que es el segundo que está esperando, y este que es el tercero que está intentando imprimirse. Uy, que le he dado a todas las páginas además. Entonces, voy a cancelarlos. ¿Cómo? Pues pulso el botón derecho encima y le digo cancelar. Y me pregunta, ¿quieres cancelar el trabajo 4, el que tiene las 34 páginas? Sí. Y fijaos cómo me lo está eliminando de la cola. Ha cogido y ha quitado ese elemento de la cola. Aquí tenemos de nuevo error de impresión, nos está dando avisos y diciendo que hay errores de impresión, y esos errores los vemos aquí, en la cola. De nuevo, fijaos que el orden es los que están aquí van primero y estos son los que van llegando después. O sea, cuando se imprima este que está en error, se imprimirá este que está en estado desconocido. ¿Por qué está en estado desconocido? Porque este todavía no se ha quitado de la cola. Pues entonces, este lo quitamos también, cancelar, sí. Y ahora, cuando nosotros metamos papel en la impresora, si la impresión no comienza automáticamente, es cuando le diríamos aquí reiniciar, es decir, reinicia el proceso de impresión. Si por accidente resulta que le he dado a imprimir al que yo no quería y son las 34 páginas y yo me he equivocado y digo, no, Dios mío, no quiero imprimir las 34 páginas, lo que yo puedo hacer es pausar la impresión, con lo cual la impresora se va a detener donde está y luego puedo cancelarlo. De esa forma no voy a malgastar, a desperdiciar 34 hojas. Espero que os haya quedado un poquito claro cómo funciona lo de la cola de la impresión, y es la herramienta que nos va a ayudar a saber exactamente todo lo que está pendiente de imprimirse y dónde va a imprimirse. Evidentemente, otro de los errores que podemos encontrarnos es que no tengamos tinta. Es decir, la impresora no puede imprimir si no tiene tinta. Y otro de los errores que nos puede pasar es que tengamos aquí en impresoras varias impresoras instaladas, como aquí, que tengamos muchas impresoras instaladas, en mi caso esta que la tengo al lado, pero puedo tener otra en otro despacho, en otra oficina, en otra habitación, en la planta de arriba, en la zona de impresión en común. Entonces resulta que cuando yo tengo muchas impresoras instaladas, habrá una que será la impresora predeterminada que tengo yo, que debe ser, por defecto, la impresora que yo use más para imprimir. Si yo estoy todo el día imprimiendo documentos y esta es mi impresora predeterminada, cada vez que yo imprima por defecto un documento, esta va a ser la impresora que me aparezca seleccionada y me va a salir el documento aquí. Si yo pongo como impresora predeterminada la que tengo 3 plantas más arriba, quiere decir que cada vez que yo imprima algo, voy a tener que subir 3 plantas a recoger el papel. Entonces puede ser, o es muchas veces, otro de los fallos más comunes que nos encontramos a la hora de imprimir, que cuando imprimimos un documento no sabemos en qué impresora hemos elegido para imprimir, cuál es la predeterminada. Y entonces escuchamos lo típico de ¿por dónde ha salido esto impreso? ¿Te ha salido a ti o dónde ha salido? A mí no me ha salido. Y es porque no sabemos exactamente en qué impresora es en la que estamos imprimiendo. Y entonces me preguntaréis, bueno Nacho, ¿y cómo puedo yo especificar o saber a qué impresora es a la que quiero enviar esa documentación? ¿O cómo puedo, si tengo 20 impresoras en la oficina, clasificar cada una de ellas? Pues bien, dentro de todas estas opciones vamos a saltar un poquito momentáneamente a esta que pone propiedades de la impresora. Aquí se abre una ventanita relacionada con esa impresora, que nos permite o que nos dice, primero,
¿Cuál va a ser su nombre? Pues entonces, si yo no quiero que se llame HP DeskJet 3636 tal, yo puedo ponerle HP del salón. Y fijaos cómo ahora dentro de la lista de impresoras me aparece HP del salón. Y cuando yo me venga a imprimir un documento, fijaos que aquí también en impresoras, cuando cierre la cola de impresión para que se actualice todo, ahora aquí me va a aparecer HP del salón, ¿vale? Hay que cerrar y abrir para que vuelva a actualizar el nombre. Pero lo realmente interesante y lo realmente importante es que si yo me vengo aquí ahora y le digo a imprimir, fijaos como ahora, a la hora de elegir la impresora, ya me pone HP del salón, con lo cual yo ya sé dónde estoy mandando esa impresora. Si tengo otra impresora que está en la tercera planta, pues posiblemente pueda ponerle impresora de la tercera planta y de esa forma sabré dónde estoy enviando la información que imprimo. A continuación veremos más opciones, ¿no? Pero vamos a seguir por orden. Imprimir página de prueba. Si yo le doy a imprimir página de prueba, lo que me va a hacer el ordenador es comprobar y asegurarse de que esa impresora que acabo de instalar es una impresora que funciona correctamente. Y me va a imprimir una página que me ha dado error, evidentemente. La vemos aquí en la cola de impresión, la página de prueba. Es una página que lo que va a contener son una serie de caracteres normales para asegurarse de que la impresora funciona correctamente. No es un documento que nosotros estemos imprimiendo, sino es un documento interno de la propia impresora. Y se suele utilizar la primera vez que la enchufamos para asegurarnos de que funciona correctamente la impresora y de que imprime bien. O, por ejemplo, cuando cambiamos los cartuchos de tinta y ponemos cartuchos nuevos, solemos imprimir también una página de prueba para asegurarnos de que no salen con rayas, que los cabezales están perfectamente y que todo está perfecto para imprimir. Vamos a eliminarla, ya sabemos cómo hacer, cancelar para eliminar de la cola. ¿Lo veis? Ya no va a imprimir nada. Ya hemos aprendido varias cositas, ¿verdad? Muy interesantes. En el caso de que nuestra impresora no imprima por algún motivo, Windows incorpora lo que es un solucionador de problemas, que si le damos, ¿veis? Abre un asistente en el que intenta detectar problemas con la impresora. Vamos a ver si nos detecta algún tipo de problema. Normalmente suelen ser problemas físicos, por ejemplo, que la impresora está apagada y evidentemente no puede comunicarse con ella, o que la impresora ya no existe, o que a lo mejor está dañada o bien obstruida, quizás algún trozo de papel se ha quedado dentro y no permite imprimir a la impresora. Entonces fijaos cómo está comprobando si hay trabajos de impresión, si hay errores de impresión y al final nos dará el resultado del diagnóstico. Y nos dice, pues mira, no he encontrado ningún problema en tu impresora. Puedes enviar a Microsoft un error para ver si soluciona o cerrar esta ventanita, ¿vale? Pues vamos a cerrarla y listo. Encontramos aquí el botón que habíamos visto antes, el de propiedades de la impresora. Una opción muy interesante porque podemos ponerle HP del salón o podemos poner simplemente HP. Aquí en ubicación nosotros podemos decirle dónde se encuentra físicamente esa impresora. Y en comentario pues podemos decirle pues cualquier otra información adicional. Por ejemplo, usar solo esta impresora cuando sean los trabajos finales o los trabajos definitivos. ¿Por qué? Porque esa impresora está ya en la parte de maquetación, en la oficina de maquetación, y la persona que trabaja allí sabe que todo lo que llega a su impresora solo tiene que cogerlo, marcarlo y dejarlo listo. Nos dice también el modelo de nuestra impresora, si permite color, si permite imprimir a doble cara, que en mi caso no lo permite, pero hay impresoras que permiten la impresión a doble cara. Y diréis, ¿eso qué es? Pues, a ver, un folio tiene dos caras, la parte delantera y la parte trasera. Normalmente el folio entra en la impresora y se va imprimiendo sobre su superficie en una cara. Pues bien, en los casos de las impresoras que permiten doble cara, el folio entra, sale, vuelve a entrar e imprimiría por la otra cara también, con lo cual aprovecha los dos márgenes.
Si nosotros no tenemos una impresora de doble cara, no pasa nada. Podemos imprimir un folio, sacarlo, darle la vuelta y ponerlo para que imprima por la otra cara. Si tiene la opción para trabajar con grapas, o sea, con documentos grapados o no, la velocidad, pues aquí me dice 6 ppm, es decir, 6 páginas por minuto. Es la velocidad a esta máxima resolución, que es la que podría imprimir, ¿vale? O sea que en un minuto me va a imprimir 6 páginas, como mucho. Tenemos aquí de nuevo la opción de imprimir una página de prueba, que era la misma que tenemos aquí, y las preferencias de la impresora, que nos va a abrir esa ventanita que habíamos visto antes a la hora de imprimir, que era el cuadro de diálogo estándar de la impresora. Tenemos la opción de compartir esta impresora, es decir, yo puedo tener mi impresora y ser yo el único que imprima en ella, o puedo decir, voy a cambiar las opciones de esta impresora y voy a decir que puedo compartirla. Y la voy a compartir con el nombre de HP del salón. Aplicar. Esto quiere decir ahora que cualquier compañero de mi oficina o cualquier persona de casa que tenga otro ordenador, a la hora de imprimir, aunque no haya configurado su impresora, le va a aparecer como una impresora compartida y va a poder imprimir en ella. Vamos a quitarla y aplicar. Puertos. Aquí en puertos nos indica cómo está conectada físicamente o no físicamente la impresora a nuestro equipo. Normalmente los puertos que aparecen aquí, LPT son los puertos de impresora, LPT1, LPT2, LPT3 son puertos que van conectados físicamente según los estándares más antiguos que había también. Son puertos paralelos, puertos serie, file, que sería si imprime a un archivo, puertos virtuales, como por ejemplo este es un puerto de red. Es decir, esto nos va a indicar cómo está físicamente conectada la impresora a nuestro ordenador. Aquí normalmente no tenemos que tocar nada porque esto lo hace automáticamente. Cuando hemos agregado la impresora, detecta automáticamente de qué forma está conectada y se configura automáticamente. En administración de color, pues tenemos aquí un botón que nos va a permitir qué tipo de modelo de color, qué perfil de color es el que va a utilizar la impresora. De nuevo, a menos que nos dediquemos en una imprenta o en una empresa dedicada a impresión de alta calidad, normalmente los perfiles y todo lo que aparece aquí no hay que tocarlo para nada, ¿vale? En seguridad, pues quién tiene permiso, o sea, yo puedo definir quién puede imprimir en esta impresora, aunque esté conectada en este ordenador. Si este ordenador lo usan varias personas, yo puedo decir que esta impresora solo puedo utilizarla yo y de esa forma evite que otras personas puedan imprimir en ellas. De nuevo, configuración del dispositivo, pues formato de asignación, pues la bandeja principal, qué tipo de documento es el que va a tener por defecto, que por defecto va a ser el A4, folio. Aunque podemos decirle que coja cartas, documentos en tipo ejecutivo, sobres B5, C5. Esto, si sois personas que trabajáis en papelería, entenderéis muy bien todos estos tipos, todos estos modelos, porque son denominaciones estándar a la hora de la impresión. Igual que tenemos los cuadros. Sabemos que los cuadros no son todos iguales. Hay unas medidas estándar, 10×15, 8×10 o el formato de A4, etc. Y por último nos quedaría pues lo que son las opciones avanzadas, en la que podemos decir si la impresora siempre va a estar disponible o podemos decirle que solo esté disponible en horario laboral, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por poner un ejemplo. A partir de esa hora nadie va a poder imprimir en la impresora. La prioridad que va a tener esa impresora sobre las otras, etcétera, imprimir usando la cola, efectivamente. ¿Cómo queremos que gestione la cola? Es decir, empezar a imprimir de inmediato o iniciar la impresión al entrar la última página en la cola.
Quiere decir que si son 300 hojas, hasta que no hayan llegado las 300 a la cola, no va a empezar a imprimir. Mientras que con esta opción, directamente lo que va a hacer es empezar a imprimir conforme vaya llegando la información. Y fijaos que aquí, de nuevo, prácticamente no tenemos que tocar absolutamente nada. Muy bien, pues estas serían las propiedades principales de la impresora. En preferencias de impresión es donde nosotros vamos a indicar qué es lo que realmente nosotros preferimos a la hora de imprimir o lo que más usamos con frecuencia. Por ejemplo, aquí, que se abre este cuadro de diálogo, es donde nosotros vamos a decir, normalmente por defecto imprime siempre en vertical porque la mayoría de los papeles o la mayoría de los documentos que yo imprimo son hojas. Ahora bien, si yo lo que hago continuamente es imprimir fotos en tamaño A4 apaisado, es decir, en horizontal, pues entonces pondré esto en tamaño horizontal. Y de esa forma, cada vez que le dé a imprimir, no tengo que estar escogiendo papel horizontal, sino que por defecto ya me lo va a tomar. Puedo decirle también cuál va a ser el orden. Pues bueno, yo le puedo poner descendente, que empiece por la última página y termine con la primera. Así cuando recoja muchos documentos ya van a estar ordenados y no tengo yo que ordenarlos. Puedo decirle que por defecto voy a decirle que ponga siempre borrador y blanco y negro. ¿Por qué? Pues porque cuando yo imprimo algo, normalmente yo personalmente, ya sea incluso una foto muchas veces, quiero ver cómo queda. Si me queda bien distribuida, si me queda centrada, etc. Entonces, antes de gastar lo que es el cartucho de tinta de color, que es más caro, pues prefiero hacer una foto rápida, una impresión rápida en borrador, que no va a tener toda la calidad porque no la necesito, porque lo que quiero ver es la distribución. La voy a hacer en papel común, no voy a gastar el papel fotográfico, y porque también en la mayoría de los casos, cuando yo imprima los pasajes de un vuelo de avión o de un viaje de tren, o de una reserva de hotel que no necesito que vayan en color, pues realmente lo voy a hacer siempre en papel común, borrador y en blanco y negro. Entonces le doy a aplicar y a aceptar y ya tendría yo mi impresora configurada por defecto. El día o cuando yo imprima y vea que me ha quedado bien, pues entonces volveré a hacer una impresión y ya cogeré el papel fotográfico y en la máxima calidad. Y por último, aquí en propiedades de hardware, pues no hay que tocar absolutamente nada, porque esto ya os digo que es configuración interna de propio Windows. No hay que tocar nada. Pues muy bien, esto que vemos aquí, ya tenemos nuestra primera impresora perfectamente configurada. Así que amigos y amigas, con esto quiero despedir lo que es la primera parte que vamos a dedicar a uno de los principales complementos y accesorios y periféricos o periféricos de nuestro ordenador, que es la impresora. Que puede ser que hoy en día pensemos que ya no se usa tanto la impresora y el escáner al tener un dispositivo como es el teléfono móvil, pero bueno, se sigue utilizando, se le sigue dando uso y vamos a ver cómo podemos sacarle para nuestro negocio, para nuestro trabajo, para nosotros mismos, el mejor rendimiento posible. Como siempre, me despido de todos vosotros, no sin antes recordaros que mi nombre es Nacho y que soy tu vecino informático. Y que si te ha gustado este vídeo, me regales un like, me escribas un comentario diciendo si has tenido algún problema con tu impresora, si te costó mucho trabajo configurarla, si tienes una impresora antigua o una moderna, si te merece la pena comprar una impresora hoy en día. ¿Qué uso le das a tu impresora? Me encantaría saberlo y que me lo dejaras abajo en los comentarios. Y pedirte, como no, que si te gusta el contenido que subo en este canal, te suscribas e invites a todas aquellas personas que conozcas para que se unan con nosotros y puedan aprender informática de una manera muy fácil y happy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un maravilloso día.